Ok, seguimos con con la célula sanguínea, ¿no? ¿Cuál es la función principal de una célula sanguínea? Ahora, por ejemplo, son aquellas que nos ayudan a cumplir las funciones inherentes en el metabolismo celular. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuden en el suministro de alimentos, nos ayudan en el suministro de oxígeno y también en la eliminación de desechos. Ahora, consideramos que la célula sanguínea es como un tejido o fluido que recorre todo el organismo. ¿A través de dónde? A través de nuestros vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, al pasar a través de estos vasos sanguíneos, nos ayuda en la oxigenación, en el paso de alimentos y también está formada por dos componentes muy importantes que tiene esto. Los componentes celulares por su forma y los componentes fluidos. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes celulares o también llamados las partes sólidas. Quiero que entiendan bien que la sangre está dividida en dos partes, ¿ya? La parte sólida o componentes celulares y la parte fluida o líquida, también que se llama. Pero si todo es líquido, ¿por qué se dividen estas dos? ¿Por qué? Porque esa parte sólida celular está constituida por glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y la parte de los fluidos o la parte amorfa está formada por el plasma. ¿Ok? Entonces, la sangre circula, aparte de circular por esta, se divide en estas dos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el color característico de esta y por qué se da este color característico en la sangre? Porque es debido a un pigmento que también tiene la sangre, y también tiene pigmento que tiene la célula sanguínea, que es el pigmento hemoglobínico, ¿ok? El pigmento hemoglobínico le da un color rojo a la sangre que está en los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué son los glóbulos rojos? Se preguntarán ustedes. Los glóbulos rojos es el componente importante de la sangre. Su función importante de esta, atención a la espera, me olvidé. Ahí está. La función importante de un glóbulo rojo es transportar oxígeno a los tejidos corporales o intercambiar por dióxido de carbono, el cual lo transporta esto y eliminando. Si ustedes se preguntan de dónde sale este dióxido de carbono si se transporta por la sangre, lo transporta oxígeno como también transporta este dióxido de carbono para eliminarlo por medio de los pulmones. ¿Ok? Entonces, ayudan en la oxigenación de los tejidos corporales, ayudan en el intercambio de estos, ¿no? Y son los más numerosos que nosotros podemos tener en la sangre. ¿Por qué? Más que todo por esos dos funciones muy importantes. Oxígeno y un poco de alimentación. ¿Ok? Ahora, ¿qué contiene un glóbulo rojo? Lo que les decía, esa coloración roja contiene hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. ¿Ok? Por eso la sangre tiene ese color rojo intenso, ¿no? Cuando la hemoglobina del glóbulo rojo se carga de oxígeno en los pulmones. ¿Ok? A medida que circula por el cuerpo y demás, la hemoglobina va liberando oxígeno a distintas partes del cuerpo. Esa es la función muy importante de la hemoglobina. Este, Ustedes lo van a ver en bioquímica de alimentos y en otras materias más, bastante sobre la hemoglobina y demás. Seguimos entonces, esos son los glóbulos rojos. Ahora nos vamos un poco a los glóbulos blancos. ¿Qué entendemos por los glóbulos blancos, no? También son conocidos como los leucocitos, los glóbulos blancos. El glóbulo blanco es la parte defensiva que nosotros tenemos en el organismo. ¿Qué quiere decir? Estos aumentan cuando hay un problema infeccioso o una enfermedad, ¿ok? Llegan a producirse más rápido y llegan a aumentar de número, ¿ok? No se agrandan, ni se hacen más pequeños, ni se hacen más grandes, en realidad se multiplican, aumentan de número cuando ven algún problema. En otras palabras, como ustedes veían en el video que les mostraba, ¿no? El policía del organismo. Ahora, los glóbulos blancos se clasifican en dos muy importantes, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos es un tipo de glóbulo blanco, ¿ya? Son gránulos un poco más pequeños y estos gránulos son los que contienen proteína, ¿ok? Estos los granulocitos nos ayudan a combatir las infecciones de las bacterianas que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Y ahora los granulocitos, como son gránulos pequeños, ya se pueden dividir en otros tres, neutrófilos,
eosinófilos y los basófilos. La diferencia de estos tres es que es la cantidad y la forma de la célula. Aunque estas tres son células redondeadas, por ejemplo, los neutrófilos ayudan más como son más abundantes y, y ayudan más en la fagocitosis. ¿Qué quiere decir la fagocitosis? Cuando nosotros tenemos una infección intestinal, por ejemplo, nosotros nos da un poco vulgar decirlo, pero es que es la diarrea. Entonces, gracias a esto, ¿por qué se da esta diarrea en el cuerpo? Sucede que permite que haya más fluidos dentro de nuestro cuerpo para que no llegue a dañar nuestro músculo o a dañar nuestro intestino, por ejemplo. ¿Ok? Y esa fagocitosis ayuda a que se produzca más líquido, se puede decir, en el cuerpo para que llegue a desprenderse más rápido esta bacteria y llegue a desecharse, perdón, esta bacteria, ¿no? Ahora, los eosinófilos también se encuentran en menor número que los anteriores neutrófilos, ya que esto aplican más en el sistema alérgico, ¿ya? Alérgico. Porque también tiene una sustancia, tiene la capacidad fagocitaria similar al neutrófilo, pero más que todo ayuda en el estado de los alérgicos, ¿ok? Y los basófilos, que más poseen sustancias químicas como la heparina o la serotonina. ¿Okay? Ahora, vemos esa parte de la defensa de los granulocitos. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son los algo que quiero recalcar en los basófilos es que son muy importantes en el sistema inmunológico, ya que su tipo de célula es inmunitaria y está más formada en la médula ósea, ¿ok? También se liberan durante reacciones alérgicas y cuando las personas tienen asma. Ya, esos son los basófilos. Ahora, vamos a granulocitos. También son leucocitos o lóbulos blancos que carecen más o menos de gránulos específicos y tienen un núcleo un poco más grande que los granulocitos. ¿Por qué? Porque constituye un 40% de los leucocitos. ¿Okay? Pueden formarse en la médula ósea, también como en los ganglios, en los vasos, en las amígdalas y en los otros. Y en el timo, se puede decir. ¿Ok? Hasta ahí estamos viendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y nos faltaría ver ahora qué son las plaquetas. Ok, las plaquetas muy importantes porque las plaquetas se puede decir que son parte de los médicos, se puede decir en la sangre, porque ayudan a que la sangre se coagule cuando nosotros nos hacemos una herida. Por lo tanto, cuando se coagula la sangre, detiene el sangrado. Entonces, gracias a estas plaquetas, nos ayuda, se puede decir, en la factor principal es la coagulación. Ayuda también las plaquetas en el proceso de cerrado de una herida, en la escaracha y demás, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir? Plaquetas. Por ejemplo, cuando una persona tiene bajo nivel de plaquetas se llama trombocitopenia, ¿ya? No voy a entrar mucho al tema, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Las plaquetas son muy importantes en el cuerpo porque hay personas que cuando tienen plaquetas muy bajas no coagula la sangre correctamente y sigue sangrado y pueden morir desangrada. Entonces es muy importante también el tener un nivel alto o un nivel normal de plaquetas, no tan alto tampoco, ¿no? Porque también puede dañar. Ahora, estos tres serían las partes sólidas, se podría decir, de la sangre, ¿no? O también los componentes celulares. Ahora, los componentes fluidos, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el plasma? El componente fluido es el plasma, ¿no? Son los restos celulares de la célula. El componente fluido es un líquido más claro que tiene la sangre y ligeramente opaco. Es más espeso y es más viscoso.
Se denomina plasma sanguíneo a la parte líquida de la sangre porque contiene las proteínas más importantes en su cargo de las funciones vitales. Ayuda a que la sangre se coagule, defienda al organismo de las infecciones, el organismo repone rápidamente el plasma y la repone con más facilidad. ¿Qué contiene el plasma? Aparte de ser la parte líquida, el plasma está compuesto ya sea por un 90% de agua, y tiene muchas sustancias disueltas en esta. Es por eso que cuando ustedes veían en el tema del COVID el año pasado, cuando se necesitaba más plasma, ¿no? Es porque aquí están disueltas las más abundantes proteínas que se encuentran en la sangre. También contiene los glúcidos, los lípidos y así como también algunos productos desechos del metabolismo. Hasta ahí sería la división de estas dos, la parte sólida, la parte sólida y la parte líquida, ¿no? Sólida, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y la parte líquida de la sangre es el plasma sanguíneo. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre este laboratorio 8? Disculpa, serían en la clasificación, ¿era granulocitos y granulocitos? Son, sí, de los glóbulos blancos, son granulocitos. Aquí te lo voy a colocar. Son los glóbulos rojos con la función principal, oxigenación. Y los glóbulos blancos son de defensa. Importante, ¿no? Son de defensa. Estos se clasifican en dos: granulocitos y agranulocitos. Eso serían la parte líquida. Y aquí tenemos las plaquetas. Ay, me comí la uva acá. Aquí con plaquetas. Okay, esta es la parte sólida. Sólida o componente celular. O componente celular. Y ahora la parte líquida o fluida es el... Ay, se borró. ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está mi lápiz? Ahí, es el plasma. ¿Cómo se borra esto? ¿Dónde está? Qué extraño. Ya. Es el plasma. ¿No? ¿Qué contiene el plasma? Proteínas. Ya. El plasma contiene proteínas. ¿Ya? Aparte de las proteínas. ¿Ok? Ay, se borró ya. De todas maneras lo tienen en el video. ¿Algo más que quieran saber sobre este laboratorio número 8? ¿Algo que no les haya dejado muy claro? Importante que de la sangre, que deben entender por qué la sangre roja, nuevamente recalco, porque contiene la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno
y adquiere este color rojo intenso cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos se carga de oxígeno en los pulmones y gracias a esta también ayuda a que la sangre circule por todo el cuerpo. Entonces, a medida que la hemoglobina va pasando junto con la sangre, con los glóbulos rojos, la hemoglobina libera oxígeno en distintas partes del cuerpo. Por eso es que se dice de que no le llegó oxígeno a tal lugar o sí le llegó oxígeno correspondientemente y tuvo problemas. Porque gracias a esta hemoglobina le lleva oxígeno al cerebro, le llega oxígeno a otras partes del cuerpo. Entonces es muy importante el consumo de agua también para tener una buena cantidad de hemoglobina en el cuerpo, ¿ok? O de glóbulos rojos. Ahora, hasta aquí estaríamos ya con nuestro laboratorio número 8. Ya acabamos el 6, 7 y 8. Ahora lancémonos al laboratorio número 9. Tómenle bastante atención al laboratorio número 9 y número 10. Vamos a... Ay, ya, estaba hablando solo. Ok. En la mitosis, el proceso principal de la mitosis es el aumento numérico de la población por medio de la división de la célula en dos o más partes, ¿ok? A medida que va dividiendo la célula, se van formando una nueva célula similar a la de su progenitora. Por ejemplo, nosotros debemos entender que la célula, que la división celular, en este caso la mitosis, tienen que haber una célula madre y una célula hija a la que se forma gracias a esta célula madre. Entonces, nosotros debemos conocer que la mitosis se divide en 5 partes, en 5 fases, ¿no? La primera fase de la mitosis es la interfase, donde la interfase es una célula en estado normal, como ustedes lo ven aquí, en el que está la mayoría de las células. Entonces, es cuando tiene el núcleo normal, el núcleo general, ¿no? Y miren, y están las partes tal como nosotros las conocemos. Pared celular, la membrana celular, el núcleo, el citoplasma, la parte general y el nucleolo. ¿Ok? Ahora, cuando comienza esta división celular, nosotros podemos ver también la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? La profase, que es la segunda, que es cuando ya el núcleo empieza a ensancharse. Voy a compartirles aquí un video donde voy a poder explicárselo más detalladamente. Ya, aquí nosotros estamos observando primeramente la parte de la célula en general. Ya vemos directamente la primera parte que es la profase, ¿ok? El núcleo es toda esta parte de acá, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Empieza a haber un ensanchamiento del núcleo y la desintegración de la membrana celular. A ver la desintegración de esta membrana celular, que es la parte externa, los cromosomas empiezan a distribuirse. Entonces, estas cosas que ustedes ven que se mueven son los cromosomas. Y empieza a haber una formación del uso miótico y los ásteres. En otras palabras, antes que se nos pase, aquí los cromosomas estaban todos juntos en el núcleo. Ahora empiezan a verse de esta manera como unos ovillos de lana. ¿Ok? Ovillos de lana quiere decir estas partes así más alargadas. ¿Ya? Entonces, al ensancharse este núcleo, viene luego la metafase, que es la desintegración total de ya la membrana celular, y los cromosomas se aparean e inician un camino hacia una posición ecuatorial. En este caso, miren, ya se están empezando a separar, y cada uno, y miren, los cromosomas ya empiezan a irse a la posición ecuatorial. ¿Qué quiere decir posición ecuatorial? Que los cromosomas, una vez divididos, se van hacia arriba. ¿Ok? Estos empiezan a irse hacia un lado y estos empiezan a irse hacia otro lado. Ya comienza la formación de una célula hija en este momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo distinguimos cuando es una metafase? Porque ya están yéndose hacia cada uno de su posición ecuatorial y tienen una forma de un florero. ¿Ok? Ahí sería más o menos. Se llama florero debido a que esta parte está casi recta y esta están así, ¿no? Ustedes lo pueden ver así, de esta manera. Y es así como está descrito, en forma de florero se le dice. Entonces, así distinguimos cuando es una metafase. La desintegración, o sea, los cromosomas se aparean y van cada uno a su posición ecuatorial. Ahora, la anafase. Seguimos la anafase cuando ya están, miren la posición en su polo ecuatorial, cada uno ya alcanza los cromosomas apareados cada polo ecuatorial y se desprende una fibra del uso. Y miren, y aquí empieza ya a haber un desprendimiento de esta fibra de aquí interna. La división de los cromosomas, también hay una inclusión citoplasmática, que es cada una ya empieza a dividirse. Aquí ya empieza la división celular de cada una. Y, por ejemplo, esta línea que salió en el medio que ustedes ven se llama la fibra del uso. Ok, estos ya son cromosomas más desintegrados. Aquí también podemos observar, miren la división celular. Y una vez termina de dividirse la célula, aquí hay una y aquí hay otra célula. Una vez está esta división celular, ya empieza a haber una reconstrucción de la membrana nuclear y el nucleolo. Y es cuando ya vemos que hay dos células. En este caso aquí se están separando, aquí se están separando y cada una ya empieza a a tener su propia célula, ¿no? Aquí podemos observar también lo mismo, cómo empieza la célula a dividirse. Aquí perfectamente lo observamos, la telofase, la división de la célula. Y se forman dos tipos de células hijas. En este caso hay una célula madre y una célula hija, ¿ok? O dos células juntas. Y esa sería nuestra telofase y nuestra división celular. Rápidamente, eso sería la mitosis, ¿ok? Eso es lo más importante que yo les voy a preguntar, que es lo que más deberían ver en la mitosis. ¿Alguna duda que tengan ustedes, chicos, en esta etapa de la mitosis? ¿A lo que quiera que les recalque la mitosis? ¿Cómo dijo que era la anafase? ¿Ya? La anafase es, a ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí más o menos lo observamos más correctamente. La anafase es la cuarta etapa, es cuando los cromosomas ya están apareados y aquí sería la anafase.
Cuando los cromosomas ya están apareados, ¿qué quiere decir? Que ya está cada uno en su polo ecuatorial, ¿ok? Una vez apareados, se dispersan y van a su polo ecuatorial cada uno, y luego de eso, se forma la fibra del uso. ¿Cómo identifican ustedes la anafase? Muy buena pregunta, porque aquí al medio ya tienen la fibra del uso, ¿ok? Para que haya una división. Entonces, miren, ya empieza la formación de las dos células, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo la identificamos? Por las manecillas en ambos lados. En ambos lados ya están, los cromosomas ya están divididos en ambos lados. Y la telofase es ya cuando hay esta división celular. Cuando ya están aquí estas manecillas, mire, se dividen. La fibra del uso pasa por el medio y se crea una nueva célula. Y se forma una nueva célula, ¿no? Eso sería la mitosis. ¿Lo dejé claro? Sí, auxiliar, gracias. Perfecto. Hasta aquí entonces con la mitosis estaríamos acabándolo. Otra preguntita que tengan. No olviden que la mitosis normalmente nosotros la encontramos en las células germinales, ¿ya? ¿Cuáles son estas células germinales? Meristemáticas, pueden ser de raíces, pueden ser parte de las semillas. No olvidemos que también vamos a ver la parte de la meiosis, la división celular, por medio de la sexualidad de las plantas y de los seres animales, ¿ok? O de la célula animal. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Ok, la meiosis, que es nuestro laboratorio 10, en resumen, es el proceso de la división celular propio de las células reproductoras, ¿ok? Donde se reduce a la mitad del número de cromosomas. ¿Recuerdan cuando yo les preguntaba cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos me dijeron que tenemos? 46. 46 cromosomas. Entonces, cuando cuando se forma esta división celular por las células reproductoras, no se les puede dar, por ejemplo, un hombre y una mujer al crear vida. No se les da los 46 cromosomas del hombre ni los 46 cromosomas de la mujer, sino se les da la mitad de las células. ¿Por qué? Porque como son células haploides, no son células diploides que tenemos nosotros. Esta recibe células haploides. Al recibir células haploides, le da la mitad, 23 y 23. ¿Ok? Entonces, al ser estas células haploides, ahí ya es donde nosotros podemos observar el proceso de la meiosis, ¿no? Donde la formación del óvulo, la formación de los espermatozoides, las células replican el ADN, luego hay una división celular con las células haploides, las células sexuales. Entonces, aquí voy a compartirles, que de aquí se sacan las preguntas, de los órganos, ¿no? Sabiendo esta base, ¿ya? Este proceso de división celular, de formación haploide de los gametos, de las células germinales, nosotros también entendemos que pasa por las mismas fases. A ver. ¿Ya? Pasemos por las mismas fases de la mitosis, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a verlo por el lado más sexual, ¿ok? Las gónadas de los animales superiores se dividen en dos. Los órganos animales superiores son el, el de la hembra y el órgano de los machos, ¿no? El de las hembras son óvulos inmaduros, óvulos en proceso y los óvulos maduros. Sabemos muy bien que cómo comienza de los óvulos inmaduros, luego viene su proceso de la ovulación y luego viene el de los óvulos maduros. Ahora, nosotros nos vamos ahora al de las gónadas
del animal superior del masculino, ¿ok? En el órgano masculino nosotros podemos entender que son los conductos epididimarios. El conducto epididimario comienza desde el espermatozoide. En realidad el conducto epididimario es donde pasa el espermatozoide por medio de este conducto para que así pueda, ¿cómo se puede decir? Salga el semen, esa es la palabra, donde sale el semen por medio de los conductos epididimarios, ¿no? Ahora sabemos que los espermatozoides, como también las gónadas del animal hembra, estos contienen dentro de ahí sus cromosomas, ¿ya? Y estos espermatozoides luego llegan a fecundar el óvulo. Ya. Ahora, quiero recalcar un poco en esta parte de los óvulos, porque sabemos que son células haploides que portan toda la información genética y se produce mediante la ovogénesis, ¿no? En los ovarios. Esta ovogénesis aporta en la reproducción celular y ahí es donde se empieza a madurar estos óvulos, ¿no? La maduración de esta, por medio de esa imagen que yo les estaba mostrando. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda este óvulo? Nos ayuda a contener el genoma materno, la membrana vitelina, que son fundamental para producir la unión entre las células sexuales. Más que el esperma, es importante que entendamos que esta membrana vitelina ayuda en la unión de distintas células sexuales, ¿no? Ahora, y luego la membrana citoplasmática que ayuda en el intercambio de iones y demás. Ahora, gracias a esta vida que nos da el óvulo, es fundamental. El espermatozoide, para poder fecundar esto, tiene un flagelo que empuja un filamento que ayuda al contacto con la membrana hacia el óvulo. Entonces, no todos tienen esta reacción acrosómica, sino que son algunos que tienen estos receptores de glicoproteína. ¿Ok? Ahora, hasta ahí luego ya entendemos cómo es que se fecunda esto, pasa por medio del óvulo, el espermatozoide, tiene esta reacción cromosómica en la parte superior, luego se disuelven estas células por medio de una enzima y luego atraviesa la membrana celular del óvulo. Por ejemplo, ¿ya? Esa sería. Ahora, estoy dejando claro la parte de la meiosis en los órganos, de los animales superiores. ¿O estoy hablando muy técnico? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Hola. ¿Podría volverlo a explicar? Ya, claro que sí. Ahora, si hablamos de las gónadas de las hembras, sabemos muy bien que esta tiene, ¿cómo puedo decirlo? Se compone de diferentes fases, ¿ya? Las primeras partes son el núcleo, la membrana vitelina y la membrana citoplasmática. Ahora, ¿cómo ocurre esta maduración del óvulo? ¿Ya? Se encarga, primeramente el núcleo es aquel que tiene el genoma materno y luego viene la membrana vitelina.
Esta membrana vitelina es la que pueda la función importante de esta es que produce la unión entre distintas células sexuales, ¿ya? Y luego viene la membrana citoplasmática, que es la que ayuda a producirse el intercambio de los iones. Luego viene la ovulación y demás, pero es muy importante que entendamos que gracias a estas tres primeras que les nombro, ayudan en la unión de las células para la fecundación. Ahora, si nosotros nos preguntamos, el espermatozoide, ¿cómo llega a fecundar en las gónadas femeninas? Hace dos cosas, ¿no? Primeramente, atraviesa las células donde ésta está rodeada por el ovario. Y luego los espermatozoides tienen células con una enzima. Es importante que entiendan que no todos tienen esta enzima, porque esta es la que ayuda a atravesar la membrana externa del óvulo. ¿Ok? Ahora, entonces debemos entender que el espermatozoide, ¿dónde está? Tiene sus partes, ¿no? Que es la cabeza, el flagelo y el cuerpo. Y a medida de eso se da la fecundación. Ahora, vamos a hablar sobre las gónadas de vegetales superiores. Aquí se los voy a colocar en el video. Una lista. Ya. Ahora, en los vegetales superiores, ¿por qué son llamados vegetales superiores? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Esta flor. Esta flor de acá tiene ambos sexos, ¿ok? Se le llama vegetal superior porque contiene el masculino, que está aquí, que es el polen, y el femenino, que le encontramos aquí recubierto, que es muy importante, que es el óvulo y los ovarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de esta? Que yo le voy a preguntar también. ¿Cómo está compuesta, de un ejemplo, esta flor de vegetal superior? Vemos aquí las estípulas, que es la parte inferior donde es el sostén de la flor. Luego tenemos los pétalos, que ayuda a proteger la parte del estigma, que es donde pasa esta parte de aquí. O sea, bien justo nos muestra muy bien acá. El estigma es donde pasa todo el estilo es donde el polen, que es el órgano masculino, entra por la parte superior que se llama el estigma. Aquí lo podemos observar directamente este órgano masculino, que son los gránulos de polen, ¿no? Estos gránulos de polen vienen y se prenden en la parte superior, ¿no? Y aquí está el estigma.